Buen día, estén teniendo mis jóvenes estudiantes y resto de la audiencia. Mi nombre es el doctor Paul Eric y vamos a continuar con los temas de urgencias médicas. Esta vez viendo lo que es la revisión y el monitoreo tras la resucitación. Cuando nuestro paciente llega a tener alguna situación que compromete su vida durante la evaluación primaria, se deberán de llevar a cabo diversas intervenciones para poder mantenerlo vivo en tiempo suficiente en lo que se llega a un tratamiento resolutivo, ¿sale? Ahora, todo paciente que haya pasado por ese tipo de situaciones deberá de realizarse un monitoreo posterior que deberá de persistir durante un tiempo variable, dependiendo de la gravedad del asunto, para que nosotros podamos asegurarnos que el paciente verdaderamente se encuentra fuera de peligro, ¿sale? Los elementos de monitoreo van a consistir en los siguientes. Vamos a tener primero que nada un monitoreo electrocardiográfico, ¿sale? Todos los pacientes que tuvieron un problema durante la evaluación primaria, llámese paro cardiorrespiratorio, llámese hemorragia masiva, deberán de ser llevados a una cama que cuente con un monitor, ¿sale? El monitor es muy importante ya que nos permite poder vigilar en todo momento, no únicamente los signos vitales de nuestro paciente, sino también darnos una imagen de apoyo con respecto a monitoreo electrocardiográfico de nuestro paciente y poder en base a ello identificar arritmias, cambios de segmento ST, presencia de actividad eléctrica sin pulso, así como también dentro de los signos vitales, modificaciones de la presión arterial y también cambios de la saturación de oxígeno, ¿sale? Por lo tanto, todos los pacientes que estén en unidad de cuidados intensivos o que hayan pasado una situación que comprometió su vida a corto plazo y que la están librando, deberán de tener su monitor, ¿sale? Ahora, es muy importante que también nuestros pacientes que tuvieron algún inconveniente, sobre todo los pacientes que tuvieron algún tipo de choque, se les coloque una sonda Foley o catéter urinario, ¿sale? La sonda Foley deberá de colocarse con la finalidad que nosotros podamos cuantificar en gasto urinario de nuestro paciente, ¿sale? Nuestro paciente, cuando se encuentra en un estado de choque, el cuerpo intentará de todos los medios posibles conservar volumen. Por lo tanto, va a evitar orinar, va a caer en un estado de anuria. De tal manera que cuando nuestro paciente ya haya liberado su estado de choque y esté fuera de este estado, poco a poco empezará a regresar a su uresis normal. Es por ello que es muy importante que yo coloque la sonda Foley para que pueda cuantificar cuántos mililitros por kilo por hora de peso está orinando mi paciente, teniendo en cuenta que la uresis normal es de 1 mililitro por kilo por hora. Es decir, si yo peso 60 kilos, quiere decir que yo voy a estar orinando 1 mililitro, quiere decir que yo voy a estar orinando, perdón, voy a estar orinando yo 60 mililitros por cada hora, ¿sale? Porque peso 60 kilos. Ahora, la sonda Foley deberá de colocarse, sin embargo, no deberá de ser tampoco una colocación de rutina ni una colocación absoluta, ya que va a tener ciertas contraindicaciones donde no se deberá de poner la sonda Foley, al menos no de primera intención. Estas contraindicaciones, la principal va a ser la fractura de pelvis, ¿sale? Cuando nosotros tenemos una fractura de pelvis, a la hora que nosotros introducimos una sonda Foley, podemos nosotros causar una perforación de la vejiga o de algún otro tracto de la vía urinaria. De igual manera, si nuestra vía urinaria tiene alguna perforación, igual por la misma fractura de la pelvis, podemos nosotros hacer que pues en agujero, en la perforación que ya tiene por ejemplo, el paciente se haga mayor, o bien que nosotros introduzcamos nuestro catéter a través del agujero y golpeemos otros órganos, ¿sale? Por lo tanto, nosotros vamos a esperar a la evaluación completa del paciente antes de poner una sonda Foley. Si encontramos datos sugestivos de fractura de pelvis o perforación de la vía urinaria, como sería sangre en el meato urinario o sangre en el escroto, o bien equimosis perianal, ¿sale?
Vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Imaginemos que tenemos un paciente masculino de 32 años que pesa 65 kilos, que ingresa por traumatismo craneoencefálico moderado secundario a accidente de tráfico. Le vamos a colocar una sonda Foley para estar midiendo su estado de uresis y vamos a tener que nuestro paciente reconectó 250 mililitros en su bolsita durante 24 horas. ¿Cuál va a ser en gasto urinario? En gasto urinario se deberá de expresar entonces en mililitros por kilo por hora. ¿Cómo lo voy a convertir? Va a ser fácil. Si es en mililitros kilo hora, lo primero que voy a hacer será convertir cuántos mililitros. Si dice que 250 mililitros en 24 horas, entonces en una hora, ¿cuánto irá a orinar? 250 entre 24 horas. Ya sé que mi paciente orina 10.4 mililitros por hora. Ahora, ¿cuánto sería por kilo de peso? Bueno, entonces voy a dividir ahora, pesa 65 kilos, estos 10.4 mililitros por hora entre 65 kilos y ahora tengo que mi paciente está orinando 0.16 mililitros por kilo hora. 0.16 es anuria, ¿sale? Por lo tanto, nuestro paciente está en un estado de choque o está perdiendo volumen o tiene algún otro problema muy serio, ¿sale? Que se deberá de atender. Por lo tanto, si nuestro paciente está con terapia de líquidos, deberá de continuar con esta terapia hasta que se solucione la causa por la cual todavía continúa en estado de choque, ¿sale? Ahora bien, otro de los aspectos que debemos de nosotros tomar en cuenta es la colocación de la sonda nasogástrica, ¿sale? El objetivo que va a tener la sonda van a ser dos: disminuir la distensión gástrica y evitar el riesgo de la broncoaspiración, ¿sale? La sonda nasogástrica ya saben cómo se mide, ¿no? Antes de colocarla, nosotros deberemos de medir la distancia que hay de la nariz al lóbulo de la oreja y posteriormente a la apófisis sifoides del esternón. Una vez que nosotros tenemos esa medida, hacemos una marca y la comenzamos a introducir una vez que ya se ha lubricado en la superficie de la sonda, ¿sale? Una vez que nosotros la introducimos, extremadamente importante, verificar que verdaderamente se encuentre en estómago, ¿sale? No se vale que nosotros simplemente la pongamos y ahí dejemos al paciente, porque puede pasar que nuestra sonda nasogástrica se nos vaya al pulmón. E imagínense la gravedad que será si alguien intenta administrarle un lavado o intenta administrarle alimento a través de la sonda, lo vamos a matar, ¿sale? Entonces, siempre cuando nosotros ya colocamos nuestra sonda nasogástrica con el estetoscopio, vamos a colocarlo en la zona del epigastrio y vamos a insuflar aire con una jeringa. Si nosotros escuchamos el paso del aire dentro de la cavidad gástrica, quiere decir que nuestro paciente está con su sonda nasogástrica colocada. Igualmente, cuando nosotros jalemos aire a través de nuestra jeringa, nosotros vamos a ver la salida de abundante líquido que corresponde a jugo gástrico, ¿sale? Si nosotros jalamos y vemos que estamos jalando escaso líquido y tiene apariencia mucosa, igualmente nosotros nos encontramos entonces en la vía aérea y hay que retirar la sonda y volverla a introducir, ¿sale? Ahora, ¿cuál va a ser la contraindicación de la sonda nasogástrica? La sospecha de que nuestro paciente tenga fracturas de base de cráneo. Dado que nuestra sonda se introduce por la nariz y posteriormente va a dar la vuelta por la naringofaringe para irse por la faringe y de ahí al esófago. Si nuestro paciente tiene fractura de la base de cráneo, puede tener una solución de continuidad y a la hora que yo introduzco la sonda, en vez que se vaya para abajo, se va a ir para arriba y va a ingresar a lo que va a hacer, ya sea en canal medular o ya sea a la cavidad encefálica. Y eso puede, obviamente, traer graves consecuencias, ¿sale? ¿Cómo puedo yo sospechar que mi paciente tiene fractura de la base de cráneo? Porque va a tener alguno de estos tres signos. Ojos de mapache, que va a hacer una equimosis periorbitaria. Signo de Bador, que va a hacer una equimosis retroauricular. O hemotímpano, es decir, nosotros con el otoscopio vamos a apreciar que hay presencia de sangre en el oído medio, ¿sale? Si nuestro paciente tiene alguna de esas tres cosas, deberemos de esperarnos a colocarle en la sonda nasogástrica y realizar una tomografía con ventana ósea para valorar si tiene o no tiene fractura de base de cráneo. Ahora, el monitoreo hemodinámico es muy importante. Si ustedes recuerdan,
uno de los criterios para poder saber que nuestro paciente salió del choque, además de la uresis, va a ser la presión arterial media, abreviada también como TAM, de tensión arterial media. ¿Sale? La presión arterial media la vamos a definir como la presión de perfusión real, ¿sale? Es decir, la verdadera presión con la cual están haciéndose ese intercambio entre los nutrientes de la sangre y los desechos de los tejidos, ¿sale? Para que nosotros podamos calcular la presión arterial media, vamos a tener la siguiente fórmula, ¿sale? Vamos a tener primero, vamos a restar la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Lo que nos quede lo vamos a dividir entre 3 y se lo vamos a sumar a la presión arterial diastólica, ¿sale? Y de esta manera nosotros vamos a obtener una cifra. El rango normal de la presión arterial media va a ser entre 70 y 105. Si nuestro paciente se encuentra por debajo de 70, quiere decir que la presión que está ejerciendo en sus vasos sanguíneos no es suficiente para poder hacer el intercambio de nutrientes de manera exitosa. Ahora bien, la presión arterial a secas no va a ser un índice fiel de perfusión tisular, pero sí nos puede ayudar a sospechar que nuestro paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, ¿sale? Ahora, dentro del monitoreo hemodinámico también vamos a checar lo que va a ser la saturación, ¿sale? La saturación de oxígeno en sangre es imprescindible para que nosotros podamos corroborar que la vía aérea y la ventilación están íntegras y que por lo tanto está ocurriendo un intercambio de gases eficiente. La saturación normal de nuestro paciente deberá de ser de 95, ¿sale? Mayor a 95, 96, 97, 98, 99, 100, ¿sale? Ahora bien, los pacientes que tengan una saturación de 95 a 93 van a ser clasificados como pacientes con una saturación leve. Deberemos de aplicar oxígeno a nuestros pacientes y verificar si está aumentando. Si el paciente ya tiene una saturación por debajo de 92 y hasta 88, ya va a ser una saturación moderada y ya va a quedar a criterio de personal de salud qué es lo que se va a hacer. Pero cuando ya caemos en una desaturación grave, es decir, nuestro paciente tiene menos de 88% de saturación, lo indicado es iniciar con la intubación para poder asegurar la vía aérea, ¿sale? Recordemos que el oxímetro de pulso tiene ciertas limitaciones a la hora de poder checar la saturación, ¿sale? Y la principal de ellas es que, dado que el oxímetro trabaja mediante un haz de luz infrarroja para poder cuantificar en la concentración de hemoglobina con oxígeno dentro de los eritrocitos, si nuestros pacientes tienen esmalte de uñas y nosotros le ponemos el oxímetro en el esmalte de uñas, nos va a marcar una cifra alterada, ¿sale? Así que abusados con eso. El dedo en el que van a poner el oxímetro no debe de tener esmalte ni debe de tener ningún otro tipo de tinte en la uña, ya que eso nos puede dar cifras alteradas, ¿sale? Ahora, los estudios radiológicos son extremadamente importantes y van a ser obligatorios en todo paciente que haya sufrido politraumatismo, ¿sale? ¿Se acuerdan que habíamos visto en videos pasados que todo paciente que tuvo una caída, que tuvo un accidente de tráfico o que sencillamente no sabemos qué le pasó, deberemos de manejarlo como paciente que tiene lesión cervical? Ah, bueno, durante todo este tiempo, la persona que estaba haciendo inmovilización cervical deberá de continuar haciendo inmovilización cervical, en dado caso que nunca consideran un collarín, ¿sale? Y se deberá de someter en paciente a los siguientes estudios radiológicos, ¿sale? Primero, una radiografía lateral de columna cervical. Únicamente con la radiografía simple lateral de columna cervical, yo ya voy a poder salir de dudas de saber si mi paciente siempre sí tenía o si no tenía lesión cervical, ¿sale? Además de las radiografías laterales de columna cervical, a todo paciente le deberemos de hacer una radiografía anteroposterior de tórax y una radiografía anteroposterior de pelvis. Anteroposterior de tórax porque me va a servir muchísimo también para poder valorar no únicamente la ventana ósea de la parrilla costal, sino también los pulmones y el corazón. Y la radiografía de pelvis me va a servir también por lo que ya habíamos practicado en la clase pasada de las fracturas de pelvis que pueden condicionar choques hemorrágicos, ¿vale?
Y pues acá vamos a tener una radiografía cervicolateral, ¿sale? Que es la normal. Siempre hay que verificar que se estén conservando los espacios intervertebrales y que no haya trazos de fractura, ¿sale? Y pues de esta manera, jóvenes, llegamos al final de lo que son los elementos de monitoreo, ¿sale? Espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.